El doctor Feliciano Barrios Pintado, quien llevará a cabo la lección inaugural de este congreso, titulada La Real Academia de la Historia y América, es académico de número y secretario de la Real Academia de la Historia de España, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones, cronista de la Vía de Madrid. Es licenciado y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de varias academias nacionales y extranjeras. Ha recibido numerosas condecoraciones, distinciones académicas y premios. Ha sido catedrático en Historia del Derecho Español en universidades españolas. Entre sus publicaciones más significativas se pueden mencionar las siguientes: El Consejo de Estado de la Monarquía Española, 1521-1812, los Reales Consejos, el Gobierno Central de la Monarquía en los escritores sobre Madrid del siglo XVII, España 1808, el gobierno de la monarquía, entre otros. Damos la bienvenida al doctor Feliciano Barrios Pintado. Buenos días. Señora presidenta de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, señor rector magnífico, señor embajador de España, señores académicos, amigos y amigas. En primer lugar, mostrar el agradecimiento a la Academia de Geografía e Historia de Guatemala por invitarme a participar en este congreso conmemorativo. La Real Academia de la Historia quiere, con esta intervención mía, unirse a la conmemoración del centenario de la creación de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, institución con la que nos sentimos hermanados, tanto por nuestra común historia como por la colaboración en el presente que queremos proyectar hacia el futuro. Celebración en España de un próximo congreso de las Academias Iberoamericanas de la Historia será, o la celebración en España de este congreso, será motivo de alegría para todos y en ese momento nos encontraremos en Madrid y en Extremadura. Les traigo el saludo personal de nuestra directora, doña Carmen Iglesias, y de todos los señores y señoras académicos. Para nosotros es siempre un placer recibir en la sesión de los viernes, en el viejo casón del Nuevo Rezado de la calle de León, a los académicos de las corporaciones iberoamericanas cuando pasen por Madrid. Estamos deseando recibirlos a ustedes. La Real Academia de la Historia es una de las 10 academias que forman el Instituto de España. La española, la de la Historia, la de Bellas Artes de San Fernando, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Nacional de Medicina de España, la de Jurisprudencia y Legislación de España, la Nacional de Farmacia, la de Ingeniería y la última incorporada, la de Ciencias Económicas y Financieras. De todas ellas, solo esta última tiene su sede fuera de Madrid, pues radica en Barcelona. Las 3 primeras fueron creadas en el siglo XVIII, las 4 siguientes lo serían en el XIX, la de Farmacia en el XX y las 2 últimas en el presente siglo. La vigente Constitución española de 1978 recoge en su artículo 62J, que corresponde a Su Majestad el Rey, el alto patronazgo de las Reales Academias. Esta fue una introducción en nuestra Constitución, que fue promovida por un académico de la historia, precisamente, un gran historiador de la arquitectura, don Fernando Chueca Goitia, y logró que de esta manera se hicieran presentes las academias en la Constitución. Realmente fue un hecho que para nosotros, con el decurso del tiempo, ha resultado clave. Nacieron las academias en el siglo XVIII como instituciones surgidas de los afanes reformistas que llegaron a España con Felipe V, quien erigiría la española y la de la historia. Continuados estos afanes por su hijo Fernando VI, que fundaría la de Bellas Artes de San Fernando.
tras los trabajos, y es verdad, de una junta preparatoria que ya funcionaba en el reinado anterior. El gran desarrollo que alcanzarían estas instituciones en el siglo de las luces es fruto de los afanes ilustrados que efectivamente iluminarían la Centuria, especialmente en su segunda mitad. Fue la Casa de Borbón la que trajo unos nuevos aires de reforma, acertados en muchos aspectos y no tan acertados en otros. Por ejemplo, yo soy muy crítico con las reformas americanas de Carlos III. Me gustaría, en un momento dado, no ahora, poder justamente hablar y departir sobre estas reformas. Me corresponde hoy hablar de la Real Academia de la Historia, de su historia y de sus relaciones con América, aunque también me detendré brevemente en su funcionamiento y organización. Empecemos citando una norma que sigue siendo definitoria de la naturaleza de la institución y que resulta fundamental. Es el Real Decreto 39/2009 de 23 de enero por el que se aprueban los últimos estatutos de la Real Academia de la Historia. Recoge en su artículo primero que la Real Academia de la Historia es una institución con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Como tal instituto, su finalidad es ilustrar e investigar el pasado. Punto. Así comparte su naturaleza como institución con personalidad jurídica propia con la Real Academia Española, según disponen sus estatutos. Esta consideración jurídica es importante por lo que hace a la independencia siempre celosamente guardada. Las academias han querido estar separadas de la acción de gobierno y de la influencia de los diferentes gobiernos, para poder actuar con total independencia en nuestros informes y dictámenes. He mencionado el Real Decreto de 2009, pero desde entonces o hasta entonces, hasta ese momento, han transcurrido 3 siglos de fecunda y activa vida académica. Efectivamente, pronto celebraremos nuestro 3er centenario. Han transcurrido 3 siglos y parece que ha sido un minuto para la vida de la institución. Se halla su origen, el de nuestra academia, en una tertulia de eruditos que se reunían en casa de un afamado abogado de los Reales Consejos, persona muy conocida en la corte, de nombre Julián Hermosilla. ¿Qué pretendían en estas reuniones? Pues hablar de historia, investigar de nuestro pasado. Comenzaron a llamarse Academia Universal, pues sus intereses se extendían más allá de lo propiamente histórico. Sus reuniones en casa del citado abogado no dejaron pronto de levantar sospechas, lo cual podía ser peligroso en el Madrid de 1735, ya que parecía o podía parecer que era un grupo de conspiradores. Así las cosas, y la historia es verdaderamente apasionante, uno de los asistentes, don Ildefonso Verdugo de Castilla, conde de Torrepalma y persona de gran influencia a la corte, logró el traslado de aquellos eruditos que hablaban de historia nada más y nada menos que a la Real Biblioteca. Para ello fue absolutamente fundamental la intervención del confesor real, el padre Clerc, para conseguir que se les diera acomodo en la Casa del Tesoro, que era la sede de la Real Biblioteca. Se había conseguido con este traslado, la primera reunión de la Academia en la Biblioteca Real se hace el 14 de mayo de 1736, se había conseguido, digo, con este traslado, acercarse al trono y así hacerse visibles cerca del rey. Estaban los reunidos pendientes de lograr la aprobación real y esto supondría el anhelado reconocimiento. Y así, este llegaría por una real orden de 18 de abril de 1738 que erigía en Real Academia de la Historia a la Junta de Eruditos
que se venía reuniendo desde 3 años antes, a la vez que se aprobaban sus primeros estatutos. Una Real Cédula, esta vez de 17 de junio del mismo año, venía a confirmarlos y disponía que se observase con los académicos los honores que gozaban los criados de la Real Casa, con todos los privilegios, gracias, prerrogativas, inmunidades y exenciones que gozan los que se hallan en actual servicio. Esta consideración de criados de la Real Casa, que todavía seguimos históricamente ostentando los académicos de número, tuvo una importancia tremenda, porque suponía que los académicos ya portaban un paraguas que les libraba de cualquier diluvio político. Estaban bajo el amparo del rey, que los consideraba propiamente sus criados. Contiene también la Real Cédula los objetivos de la Academia, que a partir de ese momento habrían de constituir su norte. ¿Y qué es lo que iba a hacer la Academia? Pues su finalidad es funcionar aclarando la importante verdad de los sucesos, desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia o por la malicia, y conduciendo al conocimiento de muchas cosas que, oscurecidas por la antigüedad, o bien ésta las tiene sepultadas. 24 serían los académicos de número, y entre ellos elegirían a su director, su secretario y su censor como cargos principales de gobierno. Si la Real Academia de la Historia fue fundada en 1738, 25 años antes, en 1713, había nacido la Real Academia Española. Su origen, como en el caso de la Historia, fue una reunión de literatos y estudiosos de la lengua que se reunían en la casa del Marqués de Villena, que sería además primer director de la Academia Española tras su creación. Sin embargo, este origen era distinto, porque mientras que los académicos de la Historia se reunían en casa de un abogado que no tenía fuerza en la corte, los académicos de la Española desde un primer momento gozaron de la protección regia y estaban libres de sospecha porque el Marqués de Villena era una persona muy cercana al trono. Los de la Historia tuvimos que luchar más por conseguir el reconocimiento. La Academia Española, en plena actividad, ha sido la principal impulsora de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ejemplo a seguir por la Asociación Iberoamericana de la Historia, de Academias de la Historia, que yo creo que deben constituirse en una unión que funcione, si no igual, de forma parecida y con los mismos frutos. Antes decía nuestra directora, puesto que yo soy académico correspondiente de la Academia Guatemalteca, también es mi directora. Pues antes decía nuestra directora de una unión de las academias centroamericanas. Bueno, yo sería mucho más ambicioso. Yo creo que la unión de academias de la Historia debe ser de todas las academias de habla hispana, de habla española y portuguesa, y funcionar de una manera de consuno, unidos en el logro de ciertos logros, que pueden ser muy modestos en principio, pero que pueden caminar hacia otros ya más ambiciosos. Y yo creo que en eso estamos. Nosotros nos proponemos organizar, como ya he dicho antes, el Congreso de Academias Iberoamericanas. Ese era el momento de constituir algo parecido a la ASALE en cuanto a sus logros. Eso sería para mí una gran ambición, y lo es de nuestra directora, que está volcada en este asunto. Creada la Real Academia de la Historia, cuando la monarquía era biemisférica, las Indias no podían ser ajenas al interés y preocupaciones de los señores académicos. En este sentido, el año 1744 sería un año muy importante en la vida corporativa, aunque también conflictivo, pues en esa fecha el rey, Felipe V, hace radicar en la institución los oficios de cronista tanto general como de Indias, según lo dispuesto en sendos reales decretos de 25 de octubre de ese año. El referido al Nuevo Mundo se hace a futuro,
ya que quien lo ejercía a la sazón con carácter vitalicio, el cargo de cronista de Indias, era don Miguel Herrero de Ezpeleta, oficial de la Secretaría de Estado, académico de la historia y uno de los principales colaboradores de don Luis de Salazar y Castro. Era justamente esta relación con don Luis de Salazar y Castro lo que hacía que Herrero de Ezpeleta tuviera este cargo y no se le pudiera tocar. Tras el fallecimiento de Ezpeleta y con olvido de la concesión del oficio de cronista a la Academia en 1744, se nombró en 1751 un nuevo cronista de Indias. Bueno, ya no tenía sentido este nombramiento, pero el rey lo hizo y nombró a un cronista muy poderoso, que era el padre Martín Sarmiento, uno de los grandes eruditos del siglo XVIII español. Y bien, surgió el conflicto, porque el padre Martín Sarmiento es nombrado cronista de Indias cuando el cargo de cronista de Indias estaba atribuido a la Academia desde mucho antes, desde 1744. ¿Qué sucede? Pues que finalmente se resolvió con la renuncia del padre Sarmiento al cargo de cronista y ya desde entonces lo tiene la Academia. En la actualidad existe una comisión de Indias en la que me honro en pertenecer dentro de la Academia, que recuerda al oficio de cronista mayor de Indias que tiene la corporación. Durante muchos años presidió la comisión de Indias don José Alcalá Zamora y Queipo de Llano, que desgraciadamente ya no está entre nosotros. Con el paso del tiempo, la Academia experimentó cambios profundos en el perfil de sus miembros, si bien se buscaba siempre la excelencia. Así, en el último tercio del siglo XVIII y primeros años del XIX, vemos cómo los académicos son eruditos, escritores, muchas veces dedicados al servicio público en la alta administración de la monarquía, el ejército o la armada. Y en otros casos, miembros distinguidos del clero. Nos encontramos con nombres muy señeros: Campomanes, el duque de Almodóvar, que había sido embajador en Londres, autor de la gran historia que hizo de la Constitución inglesa; Jovellanos, Martínez Marina, para mí muy importante, porque es el padre de la historia del derecho; y Vargas Ponce, que fue académico de la Española y también de la Historia, donde fue director. Estos serían buenos ejemplos de este modelo académico, sin olvidar la presencia de científicos que siempre lo han hecho y siempre han estado presentes en la Academia, como el famoso don Casimiro Gómez de Ortega, prestigioso botánico, médico y boticario. La presencia de estos nombres señeros en la cultura española habría de dar a la Academia un gran prestigio, ya que al ser algunos de ellos figuras políticas de primera fila, recordemos a Campomanes, Almodóvar, Jovellanos, produjo el efecto de residenciar en la Academia importantes atribuciones en lo que llamaríamos hoy la administración cultural, destacando sus competencias en la conservación de nuestro patrimonio artístico con actuaciones pioneras en este campo. La Academia logró salvar muchos de nuestros monumentos con la actuación de su Comisión de Antigüedades. En el siglo XIX se habría de producir un importante cambio en el cuerpo académico, con presencia cada día más significativa de historiadores a los que cabría calificar ya de profesionales por su dedicación preferente al conocimiento del pasado. El perfil del simple erudito e incluso del diletante daría paso al historiador metódico y riguroso en sus planteamientos. El siglo XX será sin duda el de la consolidación de esta tendencia, con una presencia cada día mayor, hasta ser mayoritaria, de los catedráticos de universidad dedicados a la historia, en cualquiera de sus ramas, o a la filología clásica o a la semítica. Hoy, de los 36 académicos de número que formamos la corporación, solo 3 no son catedráticos de universidad, pero los 3
son enormemente brillantes. Un gran diplomático, hablaba hace nada de él con nuestro embajador, don Miguel Ángel Ochoa, historiador de una historia monumental de la diplomacia española, don Jaime de Salazar, uno de los principales genealogistas del mundo hispánico, y el duque de Tetuán, que es nuestro historiador militar. En los terceros estatutos, los de 1856, que seguirían a los de 1792, que hizo el duque de Almodóvar, se fijan los fines de la Academia de una manera certera y omnicomprensiva. Nos dicen, el Instituto de la Academia comprende la historia de España, antigua y moderna, política, civil, eclesiástica, militar y de las ciencias, letras y artes, o sea, de los diversos ramos de la vida, civilización y cultura de los pueblos españoles. Los vigentes estatutos de 2009 son de enorme parquedad. Estos vigentes estatutos de 2009 son los que han quitado al secretario la condición de perpetuo, y nos ha convertido en eventuales. Son de enorme parquedad al decirnos en su artículo primero que su finalidad es ilustrar e investigar el pasado. En este sentido, y recogiendo el espíritu que anida tanto en los estatutos de 1856 como en los de 2009, la Academia busca, al elegir a sus miembros, cubrir las distintas especialidades, contando entre sus numerarios, aunque de algún modo lo mismo se podría decir de los académicos correspondientes, con prehistoriadores, cultivadores de la edad antigua, media, moderna y contemporánea, historiadores del derecho y de las instituciones, ahora somos dos, del arte y de la ciencia, además de destacados filólogos, resaltando la dilatada tradición de la Academia en los campos del arabismo y del hebraísmo. Dos arabistas y un hebraísta, un latinista y un helenista suelen estar presentes siempre en el cuerpo académico. En 1847, la Real Academia eligió en agosto de ese año el que sería su emblema presente en la medalla con el número de cada uno se nos asigna al momento de ser elegidos. Consiste nuestro emblema en una alegoría del genio de la historia, también identificado como Nike o la Victoria alada, que al volver su cara mira de forma figurada hacia el pasado y escribe mientras el relato de lo que ha sucedido. De forma simbólica, esta figura, este genio de la historia, asienta sus plantas sobre el suelo de España, representado por la salvia, la planta nacional, y un conejo, el animal nacional, entonces muy abundantes en el viejo solar hispano y que ya fue resaltado por los primeros viajeros fenicios. Rodea el óvalo, el lema de la Academia en latín, que traducido dice: la noche huye mientras brilla para los iberos la luz de la historia. Eso deseamos, que siga brillando. El cuerpo académico, en feliz expresión de su primer director, don Agustín de Monteano y Luyando, se compone, como ya he dicho, de 36 académicos de número. La elección de los académicos se realiza en votación secreta sobre las candidaturas firmadas por 3 académicos de número. Las propuestas han de ir acompañadas de una relación de méritos y estos serán expuestos y defendidos en una junta plenaria por un académico, habitualmente el primer firmante de los proponentes. En esa sesión en la que se exponen los méritos no puede haber discusión alguna, sino que los académicos deben guardar absoluto silencio y no discutir si los méritos son muchos, pocos o regulares. Realizada la preceptiva votación, según contempla los estatutos y el reglamento, y recaída la elección en un candidato, el elegido como académico de número tomará posesión en el término de un año a partir de su elección. En el acto de ingreso, sin duda el más solemne de la vida académica, presentará un discurso que será contestado por otro numerario o, en casos, por el director de la propia academia. Los discursos de entrada y recepción se imprimen y constituyen, yo creo que un
un fondo de primera fila en los estudios históricos de los últimos 2 siglos. En 1792 se creó la clase de los correspondientes, integrada por un número no determinado, que lo son por las diferentes provincias españolas y otros en el extranjero. En la actualidad son 550. Los académicos de número de las Academias Iberoamericanas de la Historia son correspondientes de oficio de la de España y los correspondientes colaboran en las tareas de la Academia en todo aquello para lo que son requeridos. No pueden asistir a las sesiones si no piden antes autorización y además no tienen ni voz ni voto en la vida corporativa. Es de justicia resaltar la gran tarea que realizaron los correspondientes de uno y otro lado del Atlántico al elaborar los personajes a incluir en el Diccionario Biográfico Español, elaborado por la Academia y hoy en formato electrónico y volcado en la red. Luego volveremos sobre este asunto. América ha estado siempre presente en la vida, actividades y proyectos de la Academia, y esto se ha verificado a través de varias vías. Así, ha sido permanente la presencia de prestigiosos americanistas en el cuerpo académico que con sus investigaciones y trabajos han enriquecido nuestra historia común. Yo mismo llevo la medalla número 5 que perteneció al gran americanista don Guillermo Céspedes del Castillo. El fondo editorial de la Academia se enriquece con la inclusión de muchas obras referidas a la historia indiana. Nuestro archivo y biblioteca son un centro de primer nivel para la investigación de la historia de América. Considero que con carácter general ese es el segundo fondo después del Archivo General de Indias en cuanto a manuscritos y el segundo en cuanto a impresos después de la Biblioteca Nacional de Madrid. Efectivamente, nosotros atesoramos más de 1 millón de manuscritos y además también 650.000 volúmenes en absoluto y permanente crecimiento y ya de una manera preocupante porque las viudas de los académicos tienen muchísima prisa en deshacerse de las bibliotecas de sus maridos cuando estos desaparecen y pronto vemos llegar a camiones y aunque tenemos 8 pisos excavados en el antiguo Nuevo Rezado, la verdad es que nos estamos convirtiendo ya en una casa de esos viejos catedráticos en que ya no hay muebles, sino hay sillas temáticas, la silla Carlos IV, la silla Carlos III, donde están todos los libros. Bien, su colección de revistas muertas es un verdadero tesoro. Yo creo que no hay ninguna institución en Europa y no sé si en el mundo que tenga esa colección de revistas de historia que existieron y ya no existen. En el siglo XIX hubo bibliotecarios que se encargaron de coleccionarlas. Su sección cartográfica posee una rica colección de mapas y de atlas que nos enorgullece. Son unas 14.000 piezas, todas ellas de un gran valor. Uno de vuestros académicos, hablaba yo ahora mismo con él, es microbiólogo. Pues bien, un microbiólogo de la Universidad de Valladolid que se dedicó, era un hombre de gran fortuna, se dedicó toda su vida a coleccionar mapas antiguos, nos acaba de regalar a la Academia una de las mejores colecciones de España, la colección Rodríguez Ayuso. Y hemos hecho una edición de todos sus mapas con un estudio de cada uno de ellos que se llama España en mapas y que yo voy a tener mucho gusto de enviar a la Academia para su biblioteca porque hay singulares piezas americanas. Yo humildemente también soy coleccionista de mapas antiguos y tengo una colección en cartografía holandesa del siglo XVII de todos los dominios de la monarquía, tanto de uno como de otro hemisferio, que cuando Dios me llame a su presencia, pues acabarán también en la Academia, igual que en mis libros. No tengo viuda, pero ya se encargarán mis sobrinos. Bueno, no es el lugar de enumerar todas las colecciones de manuscritos
que custodia la Academia, pero no puedo dejar de citar algunas que son relevantes, estoy ya con el tiempo un poco medido, que son relevantes para la historia de América. Voy a pasar por alto la colección Mata Linares, que llegó a la Academia en 1851, perdón, la colección Salazar y Castro, que llega a la Academia en 1850, se compone de 1.498 volúmenes. Y aunque no es específicamente americana, ahí se puede sacar tanta genealogía americana, tantos datos que es importante. La colección Mata Linares, de la que les empecé a hablar, que llegó en 1851 por donación del Marqués del Socorro, tiene 125 volúmenes y es un tesoro americanista. Contiene más de 10.000 documentos reunidos por quien fue oidor de la Audiencia de Chile y después de la de Lima, y temporalmente abarca documentos del 16 al 18. Es quizá muy difícil encontrar algunos de ellos fuera de esta colección Mata Linares. Es un verdadero paraíso borgiano para el historiador de las instituciones, como es mi caso. Al recorrer su catálogo vemos desfilar la vida jurídica y social de los virreinatos del Perú, de Nueva España, del Río de la Plata y del Nuevo Reino de Granada. Su colección de cédulas reales es especialmente destacable. La colección que llamamos de Nueva España o Buturini, también procedente del Ministerio de Hacienda, y la colección se debe a los religiosos de la provincia del Santo Evangelio de México y fue hecha por el virrey Güemes y Orcasitas, ordenada por el virrey Güemes y Orcasitas, conde de Revillagigedo. Esta colección, por instrucción de Revillagigedo, contiene obras de geografía y de historia civil y eclesiástica fundamentales para la América meridional. La colección Bucareli, que tiene un enorme interés, contiene las copias de las cartas remitidas a la corte por la vía reservada por don Antonio Bucareli y Ursúa, el virrey de la Nueva España, desde 1771 hasta su muerte en la Ciudad de México en 1779. Son 103 volúmenes y está en proceso de catalogación. Los hispanos tenemos, que nos dedicamos a la historia, tenemos el mayor tesoro archivístico del mundo, porque nuestra monarquía fue una monarquía del papel. América no se defendió por las armas y con soldados. Las tropas de asiento en el territorio americano, lo saben ustedes mucho mejor que yo, eran mínimas. Los regimientos fijos eran nada para defender un mundo tan inmenso como era la América hispana. ¿Quién defendió a América? Los funcionarios, los empleados reales, el papel. Estamos ante una monarquía papelista y nos encontramos con que esa monarquía papelista además hacía cada papel por duplicado o por triplicado. Entonces, pues es el paraíso, porque lo que está en Indias también está en el Archivo General de Centroamérica, también está en el Archivo General de México. En Lima, bueno, en Lima los sucesos con la guerra con Chile hicieron que muchos estén en Santiago. El Archivo de Bogotá, el Archivo de la Inquisición en Cartagena de Indias, todo otro paraíso de papel donde podemos sumergirnos gracias a ese afán de que todo estuviera escrito y todo estuviera por duplicado. Otra colección es la colección del Conde de Cartagena, que tiene los papeles relativos a la independencia de Venezuela y Colombia, y recuerdan que don Pablo Morillo, conde de Cartagena, estuvo al mando del ejército expedicionario. La colección de jesuitas, importantísima para Filipinas. La colección Muñoz, que ingresa en la Academia en 1816, procedente de la Biblioteca Real. Tiene 76 volúmenes, pero también es un verdadero tesoro porque Carlos III le había encargado escribir la historia del Nuevo Mundo. Y la llamada colección América, que bueno, pues es una amalgama de obras de mayor o menor calidad, pero muy interesante y que recoge
pues papeles e incluso algunos impresos de los siglos XVIII y principios del XIX. Esta colección América yo la llamo la caja de baratijas, en que de pronto uno empieza a sacar baratijas, parece que no vale nada y de pronto se encuentra una piedra preciosa. Bien, pero vayamos al siglo XXI, que es a lo que yo me quiero referir ahora brevísimamente. La Academia se ha empeñado en una obra titánica que ya es una realidad y a la que todos ustedes están invitados, porque no es una obra española, es una obra hispánica. Y así la hemos querido llamar. No hemos querido llamar Portal de Historia de España, sino que hemos querido llamar Portal de Historia Hispánica. De historia hispánica porque nuestra historia trasciende a la península. Y trasciende a la península no solamente por los territorios europeos, por Sicilia, Nápoles, Milán, el Franco Condado o las 17 provincias de los Países Bajos que estuvieron dentro de la monarquía, o Portugal entre 1580 y 1640, sino que trasciende sobre todo por América. Y nos hemos querido dedicar especialmente. ¿Qué tiene este portal? Bueno, este portal está centrado en el geoposicionamiento de los acontecimientos y personajes de la historia hispánica y contiene 150.000 referencias geográficas. Estas geolocalizaciones se extienden por todo el orbe, señalan la actividad de nada más y nada menos que 50.000 personajes, y su ubicación va desde el año desde antes de Cristo hasta la actualidad. Con este portal lo que hemos querido hacer es el primer repositorio de datos de historia del mundo. Y yo creo que lo hemos conseguido porque no creo que hasta ahora ninguno de los diccionarios biográficos se haya acercado, ni tan siquiera, y están, desde luego, muy lejos de hacerlo. Para elaborar este portal, y ahora les hablaré de algún ejemplo, para elaborar este portal hemos necesitado una red de relaciones internacionales, autores de distintos países europeos, pero fundamental ha sido la participación de las academias iberoamericanas de la historia a través de las biografías de nuestro diccionario biográfico. Este diccionario biográfico lo hemos puesto en relación con el Atlas Cronológico que en su momento editó la Academia en 2008 con el grupo SM. Diccionario biográfico y Atlas Cronológico ha sido la base para el nuevo portal y el geoposicionamiento. Pero vayamos a América. Y quiero recordar la figura de un académico guatemalteco, que yo no sé si está aquí entre nosotros, don Jorge Luján Muñoz, que nos ayudó enormemente en la realización del diccionario biográfico. Hemos elaborado una lista de académicos que fueron especialmente señeros para poder realizar nuestro diccionario, y él está entre ellos. Pero vayamos a América. América en su conjunto está representada en nuestro portal histórico nada más y nada menos que por 6.286 personajes y por 1.376 hechos, desde el 12 de octubre de 1492 hasta el 9 de febrero de 2023, en que Vargas Llosa ha ingresado en la Academia Francesa. O sea, que el afán americanista de nuestro portal es uno de nuestros principales tesoros y señas de identidad. Y Guatemala tiene 192 personajes en nuestro diccionario y 36 hechos, pues desde Pedro de Alvarado hasta el Tratado de Reconocimiento del 29 de mayo de 1863,
en que España y la República de Guatemala firman un tratado de paz y amistad. Pero claro, esta Guatemala es la Guatemala actual, porque si nos fuéramos al antiguo reino de Guatemala, este número de personajes de 192 o el número de hechos se multiplica. Se multiplica desde Chiapas hasta la antigua frontera con el nuevo reino de Granada. Este, para nosotros, es un hecho enormemente feliz. La academia no se concibe sin América y nos gustaría que ustedes no se concibieran también sin nosotros, porque formamos una comunidad de lengua y hemos tenido siglos de historia común. Cultivarla es nuestro deber y en eso está la Academia de la Historia, la Real Academia de la Historia, que se pone a disposición de todos ustedes como academia hermana, no como hermana mayor, sino como una hermana más. Muchas gracias.